Mi madre desapareció cuando yo tenía 9 años. Cuando por fin reapareció en el entierro de mi padre. Cogida de la mano de una chica que se parecía demasiado a mí. Debí haberlo sabido. No había vuelto para llorar. Había vuelto para quedarse con todo. 26 años de silencio. Y ahora estaba allí. En la casa de mi infancia en Pozuelo de Alarcón. A 40 minutos del centro de Madrid. Declarando que el chalet pertenecía a la hija que había mantenido escondida. La hija que compartía los ojos de mi padre. La hija que nunca conoció al hombre cuya casa intentaba robar. Me llamo Elena Navarro y... a los 35 años. He construido una vida que no se parece en nada a la infancia rota que dejé atrás. Trabajo como arquitecta senior en el estudio de arquitectura Horizonte. En el centro de Madrid. Diseñando hogares para familias que permanecen unidas. La ironía no se me escapa. La casa de papá está en un barrio residencial tranquilo de Pozuelo. Un chalet de 2 plantas con fachada blanca que él mismo pintaba cada 5 años. No he vuelto a vivir allí desde que él falleció hace 8 meses. No puedo dormir en esas habitaciones llenas de su ausencia. En cambio, voy cada fin de semana. Riego los rosales que plantó junto a la valla. Recojo el correo que todavía llega a nombre de Miguel Navarro y finjo que solo estoy de visita. Este sábado empezó como todos los demás. Aparqué en el camino de grava a las 2:30. Ya planeando qué malas hierbas arrancar primero. El calor del verano había sido brutal este año. Convirtiendo el jardín que papá cuidaba con tanto esmero en un mosaico de verde y marrón. Tendría que poner los aspersores antes de irme. Entonces vi el Seat León plateado aparcado junto al garaje. El pecho se me apretó. Nadie más tenía llaves. Nadie más debía estar allí. Saqué el móvil. Lista para marcar el 112. Pero dudé. El coche parecía demasiado limpio. Demasiado nuevo para un ladrón o un agente inmobiliario. Pero yo les había dicho a todos que no vendía. Todavía no. Tal vez nunca. La puerta principal estaba entreabierta. A papá le habría horrorizado, todo el aire acondicionado escapando. Los insectos entrando. La empujé más. Entré en el recibidor donde aún estaban sus botas de trabajo junto al paragüero. ¿Hola? Mi voz resonó en los suelos de madera. Pasos en el piso de arriba. Alguien estaba en el dormitorio de papá. Subí las escaleras. Cada crujido familiar de los años en que intentaba no despertarlo después de noches largas en el instituto. Al llegar al rellano giré hacia su habitación y me quedé helada. Una mujer estaba junto a la cómoda. Pasando los dedos por la madera. Su cabello oscuro. Salpicado de canas. Le caía por los hombros. Llevaba un vestido de flores que parecía demasiado juvenil para ella y... Cuando se volvió. Vi mi propia cara envejecida 25 años por la vida que había elegido en lugar de nosotros. Elena, dijo mi nombre como si lo hubiera ensayado 1000 veces. La garganta se me cerró. No había oído esa voz desde los 9 años. Cuando le supliqué que no se fuera. Sal de aquí. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía. Sé que estás enfadada. Sal de aquí. Se apartó y entonces la vi, una chica. Quizás de 18 años. Sentada en la cama de papá. Tenía su nariz. Su barbilla terca. Pero los ojos calculadores de su madre. Me estudió como si fuera un plano que necesitara descifrar. Esta es Lucía, dijo mi madre. Tu hermana. La palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Hermana? En todos los años de papá y yo contra el mundo. Durante sus tratamientos de cáncer y remisiones. En mi graduación universitaria donde él aplaudió por los 2 padres.
En cada día del padre en que bromeaba que hacía de 2 padres y merecía 2 regalos nunca. Ni una sola vez. Mencionó otra hija. Papá no tenía, me detuve. Los ojos de la chica eran marrones con motas doradas. Exactamente iguales a los suyos. Exactamente iguales a los míos. Miguel también era su padre, dijo mi madre. Carmen. Suavemente. Se merece ver dónde vivió. ¿Dónde vivió? Me reí. Aguda y amarga. ¿Te refieres a la casa de la que te fuiste? ¿A la vida que abandonaste? Lucía se removió incómoda en la cama. Bien. Que lo estuviera. ¿Cómo lo supisteis siquiera? Pregunté sobre papá. Seguí la pista, dijo Carmen. Siempre lo hice. Seguiste la pista pero no pudiste llamar. No pudiste aparecer cuando se estaba muriendo. Pero si puedes aparecer ahora que hay una casa que reclamar. No es por eso que estamos aquí. ¿Entonces por qué? Lucía se levantó. Era más alta que las dos. Construida como papá. Con esas piernas largas que lo habían hecho estrella de atletismo en el instituto. Mamá dijo que debía verlo. ¿La casa? Ya que nunca pude conocerlo. ¿De quién es la culpa? Me volví hacia Carmen. ¿Ni siquiera se lo dijiste? Su silencio fue respuesta suficiente. Salid de aquí, repetí. Las dos. Ahora. Elena. Por favor. Es tu familia. Tú dejaste de ser mi familia hace 26 años. Saqué el móvil. Tenéis 2 minutos antes de que llame a la policía. La cara de Carmen se endureció. La máscara de madre cariñosa cayó. Esta casa también pertenece a Lucía. Miguel era su padre. Tiene derechos. ¿Derechos? Di un paso más cerca. Papá me dejó esta casa a mí. Está en su testamento. ¿Legal? ¿Hecho? Los testamentos se pueden impugnar, dijo ella en voz baja. Sobre todo cuando se escriben bajo la influencia de una enfermedad. Cuando se excluye a herederas legítimas. La amenaza quedó flotando entre nosotras como un cuchillo. Miguel es su padre, repitió Carmen. Como si decirlo bastara para que fuera legal. Lucía nació en 2006. ¿Haz las cuentas? Elena. Las hice. Papá y Carmen se divorciaron en 2001. El estómago se me revolvió. ¿Le fuiste infiel? No era una pregunta. Estábamos separados, dijo ella rápidamente. Es complicado. No. Abandonar a tu hija de 9 años es complicado. Esto es simplemente cruel. Miré a Lucía. Que estudiaba las fotos familiares en la mesilla de papá. ¿Siquiera sabe la verdad? ¿O le contaste algún cuento de hadas sobre por qué nunca conoció a su padre? La mandíbula de Lucía se tensó. Sé que él no me quiso. Eso es mentira. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Papá nunca no lo sabía. ¿Verdad? Miré fijamente a Carmen. Ella alisó su vestido. Un gesto que recordaba de la infancia cuando ganaba tiempo. Intenté decírselo una vez cuando Lucía tenía 3 años. Él dijo que estaba harto de mí. Que tú estabas mejor sin mí en vuestras vidas. Así que la mantuviste en secreto. A su propia hija. La estaba protegiendo, saltó Carmen. De un rechazo. De un hombre que nos había borrado. ¿Quieres decir protegiéndote a ti misma? Dije. ¿De la pensión alimenticia? ¿De la responsabilidad? Lucía se levantó bruscamente. Deja de hablar de mí como si no estuviera aquí. Su voz temblaba de rabia contenida.
No pedí nada de esto. Pero él también era mi padre. Lo supiera o no. Tengo derecho a algo. A saber de dónde vengo. Entonces vi a papá en ella, no solo los ojos, sino la forma en que cuadraba los hombros cuando estaba enfadada. La ligera inclinación hacia adelante como si estuviera lista para correr o pelear. Me dolió el pecho. ¿Quieres saber de dónde vienes? Gesticulé alrededor de la habitación. Esto es. Un hombre que trabajó en la construcción 40 años. Que ahorró cada céntimo para pagarme la universidad. Que murió pensando que tenía una hija que lo quería. Esa es tu herencia. Nuestra herencia, corrigió Carmen. Miguel dejó más que recuerdos. Elena. Esta casa. Sus ahorros. Su pensión. ¿Hablas en serio? No podía creer lo que oía. ¿Habéis venido por dinero? Por lo justo, dijo ella. Lucía se merece su parte. El testamento que mencionaste. ¿Cuándo se escribió? Sabía hacia dónde iba. 2023. Cuando le diagnosticaron. Mientras estaba enfermo. Posiblemente sin pensar con claridad. Cualquier abogado diría. Pensaba con suficiente claridad para recordar que tú nos abandonaste, respondí. Con suficiente claridad para asegurarse de que todo fuera para la hija que se quedó. Lucía cogió una foto de la mesilla, papá y yo en mi graduación universitaria. Llevaba su único traje. El azul marino que compró para entrevistas de trabajo que nunca necesitó porque la construcción pagaba mejor. Su brazo alrededor de mis hombros. Los dos sonriendo a la cámara. Yo también me habría quedado, dijo en voz baja. Si lo hubiera conocido. Si hubiera tenido la oportunidad. El dolor en su voz me pilló desprevenida. Por un segundo vi más allá de mi rabia a la chica que creció con preguntas. Que probablemente inventó 100 razones por las que su padre no la quiso. Ninguna verdadera. Te habría querido, admití. Habría luchado por ti si lo hubiera sabido. Carmen aprovechó mi suavización. Entonces hónralo. Honra lo que él habría querido. Comparte lo que dejó con tu hermana. No, levanté una mano. No te atrevas a usar su memoria para manipularme. Tuviste 26 años para decírselo. 26 años para arreglar esto. Elegiste el silencio hasta que hubo dinero de por medio. No es. ¿Qué más quieres? Pregunté. ¿Su furgoneta? ¿Las herramientas del garaje? ¿Partimos sus camisas de franela por la mitad? ¿La casa? Elena, la voz de Carmen se volvió fría. Lucía se merece al menos la mitad de la casa. Me reí. Pero sin humor. La casa que él construyó con sus propias manos. La casa que no podías esperar a dejar. ¿Esa casa? Estoy en mi derecho. No tienes derecho a nada. Saqué el móvil. Y ahora estáis allanando. Salido llamo a la policía. ¿Llamarías a la policía a tu propia madre? ¿A tu hermana? No tengo madre, dije. Tengo un padre que hizo el trabajo de dos. Y en cuanto a una hermana, miré a Lucía. No es culpa tuya. Pero tampoco es mi responsabilidad. Carmen cogió su bolso de la cómoda. Desordenando los frascos de colonia y la caja del reloj de papá. Esto no ha terminado. Elena. Conseguiré un abogado. Lucía se merece lo suyo. Pues consíguelo, dije. Pero ahora. Fue. Salieron despacio. Los tacones de Carmen resonando en las escaleras como una cuenta atrás. Lucía se detuvo en la puerta del dormitorio. Mirando las fotos. Las medallas de su servicio militar.
Las gafas de lectura que nunca admitía necesitar. Lo siento, dijo. Por todo. Luego se fue. Siguiendo a la madre que la había mantenido en secreto 18 años. Dejándome sola en una casa que de repente parecía menos un hogar y más un campo de batalla. 3 días después estaba revisando planos en la oficina cuando mi ayudante llamó a la puerta. Elena. Hay alguien aquí por la casa de tu padre. El estómago se me cayó. Había esperado que la amenaza de Carmen fuera vacía. Otra promesa rota de una mujer especializada en ellas. Pero cuando entré en el vestíbulo, encontré a 2 hombres con polos idénticos de mudanzas veloces bordados en el pecho. Venimos a recoger los enseres de los Navarro, dijo el más alto. Mirando su portapapeles. Programado para las 10. Ha habido un error, dije. Yo no he contratado ningún servicio de mudanzas. Frunció el ceño. Aquí dice que Carmen Navarro llamó. Pagó el depósito y todo. ¿Navarro? Estaba usando el apellido de papá. Me disculpé. Llamé al fijo de la casa que papá insistía en mantener. Sonó 12 veces antes de que contestaran. ¿Hola? La voz de Lucía. ¿Qué hacéis en mi casa? ¿Nuestra casa? Corrigió ella. Mamá tiene papeles. Cosas legales. Estamos moviendo algunas cosas hasta que se resuelva. Colgué y conduje los 40 minutos con las manos blancas en el volante. La furgoneta de mudanzas ya estaba allí cuando llegué. Sus puertas traseras abiertas como una boca hambrienta. Cajas en el jardín. Los libros de papá. Su colección de vinilos. Las herramientas con las que me enseñó a usar cuando tenía 12 años y quería ayudarle a arreglarlo todo. Carmen estaba en el porche dirigiendo a los mozos como si hubiera vivido allí toda la vida en lugar de abandonarla décadas atrás. Llevaba otro vestido veraniego. Este amarillo. Interpretando el papel de viuda afligida en lugar de la exmujer que desapareció. No podéis hacer esto, dije. Cerrando de golpe la puerta del coche. Me entregó un documento. Auto judicial de posesión temporal. El juez Morales lo firmó esta mañana. Escaneé los papeles. El jerga legal nadaba ante mis ojos. Esto es falso. Tiene que serlo. Llama al juzgado, dijo ella con suficiencia. Lucía es hija biológica de Miguel. Tiene derecho a acceder a los bienes de su padre mientras se resuelve la herencia. La herencia está resuelta. El testamento está siendo impugnado. Sonrió. La misma sonrisa fría que recordaba del día en que hizo las maletas. Mi abogado dice que tenemos un caso sólido. Influencia indebida. Incapacidad mental por enfermedad. Omisión de herederas legítimas. Esto es si tú lo sabes. Un coche patrulla de la Policía Nacional paró detrás de la furgoneta. El agente López, que había ido al instituto conmigo, bajó con cara incómoda. Elena. Lo siento por esto. Recibimos una llamada por disputa doméstica. ¿Ella os llamó? No podía creerlo. ¿Está robando la casa de mi padre y os llama a vosotros? Señora. Necesito que se calme, dijo López suavemente. La señora Navarro me mostró la orden judicial. Hasta que se resuelva legalmente. Ambas partes tienen acceso. No es la señora Navarro, escupí. No lo ha sido en 23 años. Carmen dio un paso adelante. Interpretando a la madre preocupada. Agente. Estoy preocupada por el estado mental de mi hija. Ha estado agresiva. Amenazando por el duelo. ¿Lo entiende? ¿Verdad? ¿Estás de broma? Me volví hacia López. ¿Me conoces?
Conocías a mi padre. Esta mujer nos abandonó. Es un asunto civil, me interrumpió. Tendrás que llevarlo a los tribunales. Vi impotente cómo los mozos sacaban el sillón reclinable de papá. El que ocupó sus últimos meses buenos. Donde veíamos partidos de fútbol y fingíamos que todo era normal. Lucía salió de la casa llevando una caja etiquetada fotos. Esa no es tuya, dije. Ella dudó. Puede que haya fotos de él que nunca he visto. Porque tu madre te mantuvo en secreto. Lucía. López me advirtió. Tomé aire. Forcé la voz firme. Bien. ¿Queréis jugar legal? Jugaremos legal. Saqué el móvil. Llamé a mi abogado. Carlos. Te necesito en la casa de mi padre. Ahora. Mientras esperábamos. Documenté todo. Cada caja que se llevaban. Cada mueble que movían. Carmen observaba con diversión como si esto fuera un juego que ya había ganado. Carlos llegó en 15 minutos. Todavía con ropa de golf. Revisó la orden. Frunciendo más el ceño. Esto es irregular. El juez Morales normalmente no. Levantó la vista. ¿Cuándo presentasteis esto? Ayer por la tarde, dijo Carmen. El juzgado cierra a las 4:30. Esto está fechado a las 6:15. Su sonrisa vaciló. El juez Morales se quedó hasta tarde como favor. Es amigo de la familia. ¿De qué familia? Pregunté. Tú ya no tienes familia aquí. Carlos me apartó. No aguantará en un juicio real. Pero ahora mismo es técnicamente válida. Dejad que se lleven lo que quieran. Documentamos todo. Luego presentamos nuestras propias mociones. Las reales. En horario de oficina. Me está robando. A mí. A papá. No, dijo en voz baja. Está mostrando sus cartas. Mira lo que se lleva. Cosas valiosas. Cosas que puede vender. Esto no es sobre Lucía conectando con su padre. Es sobre dinero. Tenía razón. No tocaban la ropa de papá. Sus efectos personales. Las cosas que realmente guardaban recuerdos. Solo los objetos con precio. Adelante, le grité a Carmen. Llévatelo todo. Pero guarda los recibos. Los necesitarás cuando el juez te obligue a devolverlo todo. Ella se detuvo. Con una caja de las medallas de guerra de papá en las manos. Estas pertenecen a Lucía. El servicio de su abuelo a este país. Ni siquiera sabías que sirvió, dije. Nunca preguntaste por su tiempo en la mili. Nunca te sentaste con sus pesadillas. Nunca le ayudaste a tramitar las prestaciones del ejército. Pero claro. Llévate sus medallas. Seguro que sacan buen precio en Wallapop. Algo brilló en los ojos de Lucía. Vergüenza. ¿Quizás? Dejó la caja de fotos. Mamá. Quizás deberíamos seguir empaquetando. Carmen chasqueó. Tenemos derechos aquí. Pero Lucía no se movió. Miraba la caja. La vida capturada dentro que nunca había formado parte de ella. No por su elección. No por la de papá. Sino por la mujer que ahora desvalijaba su casa como un buitre. Haré copias, le dije. De cualquier foto que quieras. Las reales se quedan aquí. Carmen cogió la caja ella misma. Haremos nuestras propias copias. Vamos. Lucía. Se fueron con una furgoneta llena de la vida de papá reducida a inventario. El agente López se disculpó de nuevo antes de marcharse.
Carlos prometió presentar medidas cautelares a primera hora de la mañana. Me quedé sola en la casa medio vacía. En habitaciones que ahora resonaban por los muebles que faltaban. Y llamé al cerrajero. Si querían jugar sucio, me aseguraría de que no pudieran jugar aquí nunca más. La primera publicación apareció en Facebook esa misma tarde. Estaba en mi apartamento. Demasiado agotada para enfrentarme a la casa vacía de papá. Cuando el móvil empezó a vibrar con notificaciones. Algunos hijos se olvidan de sus padres en cuanto se van. Había escrito Carmen. Junto a una foto suya con lágrimas. Después de 26 años de separación. Por fin intenté reconectar con mi hija en el entierro de su padre. En lugar de compasión. Me encontré con abogados y puertas cerradas. Mi hija menor. Lucía. Nunca conocerá a su padre porque su hermana valora el dinero más que la familia. Los comentarios llegaron inmediatamente. Extraños llamándome sin corazón. Egoísta. Monstruo. Gente que nunca conoció a papá ni nuestra historia se convertía de repente en expertos sobre lo que él habría querido. Por la mañana había escalado. Una página de GoFundMe titulada Ayuda a una madre y una hija en duelo a reclamar sus derechos, con fotos de Lucía con cara perdida y triste delante de la casa de papá. La descripción me pintaba como la hija privilegiada que manipuló a su padre moribundo para excluir a su otra familia. Miguel Navarro dejó 2 hijas, decía. Pero solo una creció conociendo su amor. Mientras Elena disfrutaba de colegios privados y fondos para la universidad. Lucía vivió sin su padre. Negada incluso su apellido. Ahora Elena se niega a reconocer la existencia de su hermana o compartir la modesta herencia de su padre. Por favor. Ayudadnos a luchar por lo justo. El objetivo eran 50.000 euros para gastos legales. Mi teléfono sonó a las 6:30 de la mañana. Mi jefe. Ricardo Horizonte. Elena. Siento llamar tan temprano. Pero hay algo circulando en internet sobre ti y una disputa familiar. El corazón se me hundió. Es complicado. Ricardo. Mi madre ausente está. No juzgo, dijo rápidamente. Pero algunos clientes lo han visto. El equipo del proyecto del Parque del Retiro está preocupado. Son una empresa familiar. Muy conscientes de la imagen. ¿Estás de broma? Esto es mi vida privada. Lo sé. Solo te aviso. Quizás tómate unos días. Deja que pase. Colgué. Las manos temblando de rabia. Carmen había encontrado mi punto débil, mi carrera. Mi reputación. La vida que había construido sin ella. Las publicaciones siguieron llegando. Vídeos de Carmen llorando. Hablando de cómo había cometido errores pero solo quería que sus hijas se conocieran. Fotos de documentos legales recortados cuidadosamente para ocultar detalles importantes. Capturas de mensajes que afirmaba eran míos. Mensajes crueles que nunca envié. Mi vecina. La señora Pérez. Me paró en el pasillo esa tarde. Elena. Querida. No tenía ni idea de tu situación familiar. Quizá deberías reconsiderar la familia, es tan importante. Señora Pérez. Me conoce desde hace 5 años. ¿De verdad cree que yo? No, me interrumpió. Pero sus ojos decían otra cosa. Solo que el duelo hace que la gente haga cosas raras. Al día siguiente en el trabajo. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba en las salas. Mi ayudante me traía café con una sonrisa de lástima. El proyecto del Parque del Retiro fue reasignado discretamente a otro arquitecto. La campaña de Carmen fue quirúrgica en su precisión. Publicaba en horas punta.
Etiquetaba a medios locales. Usaba hashtags como justicia para Lucía y derechos de hermanas. Una historia de dos hermanas separadas por la codicia vendía mejor que la verdad, una mujer que abandonó a su familia y solo regresaba cuando había dinero. El punto de ruptura llegó el jueves por la tarde. Un bloguero local había recogido la historia con el titular: Arquitecta madrileña niega herencia a su hermana. Habían encontrado mi foto de empresa. La esquela de papá. Registros públicos del valor de la casa. Incluso habían entrevistado a Carmen. No quiero dinero, les había dicho. Secándose ojos secos. Quiero que mis hijas sean hermanas. Pero Elena no puede perdonarme por irme y está castigando a Lucía por mis errores. Los comentarios eran brutales. Imagina ser tan fría que niegas a tu propia hermana. Los ricos siempre joden a la familia. El padre se avergonzaría. Ese último me hizo lanzar el portátil al otro lado de la habitación. Mi abogado. Carlos. Llamó una hora después. Tienes que responder públicamente. No voy a jugar su juego. Ya estás jugando, dijo. Solo que estás perdiendo. Está construyendo una narrativa que podría influir en posibles jurados si llega a juicio. Necesitamos controlar el daño. ¿Qué sugieres? Documentación. Verdad. Combatir hechos con hechos. Pasé la noche reuniendo pruebas. El decreto de divorcio donde Carmen renunciaba a todas las reclamaciones sobre bienes matrimoniales. Los historiales médicos de papá demostrando que estaba mentalmente competente cuando actualizó su testamento. Extractos bancarios demostrando que nunca pagó pensión alimenticia. Nunca contribuyó a mi crianza. Pero dudé antes de publicar nada. Una vez entrara en esta arena, no habría vuelta atrás. Papá siempre decía que el camino alto estaba solitario. Pero tenía mejor vista. Entonces Carmen publicó de nuevo. Mi hija Elena Navarro del estudio de arquitectura Horizonte cree que es demasiado buena para su propia familia mientras diseña casas de 1 millón de euros. Su hermana ni siquiera puede entrar en la casa de su padre. ¿Es este el tipo de persona que queréis que os construya vuestro hogar de ensueño? Alguien que cierra la puerta a una joven de 18 años en duelo. Había etiquetado mi empresa. Había ido a por mi sustento. Pensé en papá. Cómo trabajó horas extra para pagarme la carrera. Cómo se sintió orgulloso cuando me contrataron en Horizonte. Cómo guardó cada artículo sobre edificios que diseñé. Incluso las menciones pequeñas en revistas del sector. El camino alto que se fuera al infierno. Abrí Facebook y empecé a escribir. Dado que mis asuntos familiares privados se han hecho públicos. Dejadme compartir la verdad sobre Carmen Vega. No Navarro. Perdió ese apellido en el divorcio que ella misma inició. El teléfono sonó inmediatamente. Carmen. Quítalo, siseo. ¿Ahora? ¿Cómo tú quitaste mis publicaciones? No tienes ni idea de lo que estás empezando. ¿Niñe? Tengo 35 años, dije. No soy una niña desde que te fuiste y me dejaste preguntándome qué hice mal. Pero tienes razón. No sé qué estoy empezando. Solo sé lo que tú empezaste cuando decidiste usar las redes sociales para destruir mi vida. Estoy luchando por los derechos de Lucía. No, dije. Estás luchando por 50.000 euros de extraños en Internet. Dime. ¿Qué porcentaje se lleva GoFundMe? ¿Merece la pena vender el dolor de tu hija? Colgó. Miré mi borrador a medio escribir. El cursor parpadeando. Una vez pulsara publicar. Nuestra guerra privada se convertiría en entretenimiento público. Pero ella ya había cruzado esa línea. Ya había convertido nuestro dolor familiar en clickbait. Pensé en Lucía. Atrapada en medio de esto.
No se merecía ver a su madre expuesta. ¿Pero se merecía ser usada como accesorio en la estafa monetaria de Carmen? Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Por favor, no publiques sobre mi madre. Sé que está equivocada. Lo siento. Lucía. Borré mi borrador. Pero no perdoné. En cambio, hice capturas de pantalla de todo. Cada publicación. Cada mentira. Cada manipulación. Pruebas para el juicio. ¿Dónde pertenecían? Que Carmen ganara la guerra de las redes. Yo ganaría la que importaba. Pasé el fin de semana construyendo mi caso en silencio mientras la campaña online de Carmen alcanzaba su punto álgido. Para el domingo, su GoFundMe había recaudado 12.000 euros. Las secciones de comentarios se habían convertido en cámaras de eco de indignación contra la hija sin corazón. Pero yo tenía algo mejor que simpatía pública. Tenía la verdad. El lunes a las 9 en punto publiqué mi respuesta. No en Facebook, donde reinaban las emociones, sino en Medium, donde podía exponer los hechos metódicamente. Mi publicación se titulaba simplemente, «La verdad es una luchadora silenciosa». Empecé con el decreto de divorcio de 2001. Destacando la sección donde Carmen renunciaba a todos los derechos sobre bienes matrimoniales y futuras reclamaciones contra la herencia de Miguel Navarro. Incluí su firma, notariada y presenciada. Luego vino el acuerdo de custodia completa a Miguel Navarro. Ningún derecho de visita solicitado por Carmen Vega. Pensión alimenticia renunciada por acuerdo mutuo. Después la parte dolorosa, mis entradas de diario desde los 9 años. Que mi terapeuta me había animado a escribir. Mamá se fue hoy. Dijo que llamaría. Papá hizo macarrones con queso para cenar. Pero los dos nos quedamos mirándolos. Publicé los historiales médicos de papá de la firma del testamento con la declaración de su oncólogo. El señor Navarro permaneció mentalmente lúcido durante todo el tratamiento. Sus funciones cognitivas no se vieron afectadas por el diagnóstico. El centro fue la entrada del diario de papá de 2009. Que encontré mientras ordenaba sus asuntos. Carmen llamó hoy sobre una hija que afirma que es mía. 8 años de silencio y ahora esto. Aunque sea verdad. ¿Dónde estaba cuando Elena tenía pesadillas? Cuando trabajé 3 empleos para pagar los brackets. No se puede ser padre a través de comunicados de prensa. Incluí la documentación legal que mostraba que el testamento había sido actualizado 3 veces en 2015, 2020 y 2023. Cada vez. Solo una beneficiaria, Elena Navarro. Finalmente, publiqué capturas de las publicaciones de Carmen con verificaciones de hechos al lado. Su afirmación de que le negaron acceso al entierro, tenía el libro de firmas que demostraba que había asistido. Su historia de intentar reconectar años atrás, los registros telefónicos mostraban una sola llamada en 16 años. Terminé con una declaración simple. No le reprocho a Lucía su paternidad. No la culpo por las elecciones de su madre. Pero el duelo no es moneda y las redes sociales no son un tribunal. La herencia de mi padre se resolverá según sus deseos documentados. No según la opinión pública. En 1 hora mi publicación había sido compartida 200 veces. Profesionales del derecho empezaron a comentar, señalando las irregularidades en la historia de Carmen. La narrativa empezó a cambiar. Carlos llamó. Riendo. ¿Sabes cuál es la mejor parte? No puede refutar nada de esto sin admitir mentiras. Pero Carmen lo intentó. Publicó un vídeo incoherente sobre cómo los documentos no muestran toda la verdad y el amor de una madre no se puede capturar en papeles legales. Los comentarios, sin embargo, se habían vuelto escépticos. La gente empezó a preguntar por qué había renunciado a la pensión si quería mantenerse conectada.
Por la tarde. Un reportero local había recogido mi publicación en Medium. Habían hecho su propia investigación y descubierto que el juez Morales, que firmó la orden de posesión temporal, era primo segundo de Carmen. El mismo juez ahora estaba bajo investigación por otras órdenes irregulares fuera de horario. La página de GoFundMe desapareció silenciosamente. Carmen alegó que fueron hackers. Pero empezaron a llegar correos de reembolso a los donantes que habían sido engañados. El miércoles trajo un nuevo desarrollo. Lucía publicó su propia declaración. He estado callada porque me avergonzaba. Mi madre me dijo que mi padre nos abandonó. Pero he descubierto que nunca supo que existía. Me mantuvo en secreto. Luego me usó para herir a la hermana que siempre quise conocer. Retiro cualquier reclamación sobre la herencia de Miguel Navarro. Él proveyó para la hija que crió. Y así debe ser. Lo siento. Elena. Por todo. La respuesta de Carmen fue rápida y venenosa. Me acusó de haber lavado el cerebro a Lucía. De haberla comprado. Pero el daño estaba hecho. Su imagen cuidadosamente construida de madre afligida se había agrietado, revelando a la estafadora debajo. Los medios locales recogieron la historia con un nuevo ángulo: estafadora en redes usa paternidad falsa para lucro. Entrevistaron a expertos legales que explicaron que incluso si Lucía fuera hija biológica de Miguel, no tenía reclamación sobre una herencia cuando la filiación nunca se estableció en vida. Mi empresa llamó disculpándose por su respuesta anterior. El proyecto del Parque del Retiro era mío otra vez si lo quería. La señora Pérez dejó galletas en mi puerta con una nota: debí haberlo sabido. Tu padre te crió bien. Pero la verdadera victoria llegó en un mensaje privado de alguien llamado Sara Chen. Doné 500 euros a ese GoFundMe antes de leer tu publicación. Gracias por exponer esto. Mi propia madre hizo algo similar cuando mi padre murió. La verdad importa. Doné los 500 euros de Sara a una organización benéfica legítima en nombre de papá. Una que ayudaba a niños que habían perdido a sus padres. Me pareció algo que él habría hecho. Carmen hizo un último intento, publicando sobre cómo el sistema estaba amañado contra las madres. Cómo el dinero importaba más que la sangre. Pero ya nadie escuchaba. El Tribunal de la Opinión Pública había revisado las pruebas y emitido su veredicto. Quería luchar sucio en la era digital, olvidando que Internet nunca olvida. Y la verdad tampoco. Cada mentira que publicó estaba archivada. Cada manipulación documentada. Había construido su propio castillo de engaños y ella misma prendió la cerilla. Actualicé mi publicación en Medium una última vez. Mi padre solía decir que el carácter es lo que haces cuando nadie mira. Gracias a las redes sociales, ahora todo el mundo mira. Planead en consecuencia. Las comparticiones llegaron a 10.000. El hashtag cambió de justicia para Lucía a falsificaciones delito. La página de Facebook de Carmen se quedó en negro. Su número de teléfono fue desconectado. La furgoneta de mudanzas nunca volvió para traer lo que se habían llevado. Pero estaba bien. Tenía lo que importaba: el buen nombre de mi padre, limpio de sus manchas. La verdad, resultó, era realmente una luchadora silenciosa. Pero en la era de las capturas de pantalla y las publicaciones compartidas, daba un puñetazo de los buenos. El imperio que Carmen construyó sobre mentiras se derrumbó más rápido de lo que lo levantó. En pocos días después de que mi publicación en Medium se volviera viral, su fachada cuidadosamente mantenida se hizo añicos por completo. Empezó por su trabajo. Carmen había estado trabajando como gerente de oficina en una clínica dental en Majadahonda, a 2 horas al norte de Madrid. Su empleador, el doctor Antonio Herrera,
Emitió un comunicado, tras las recientes revelaciones sobre la implicación de la señora Vega en falsificación de documentos y fraude. Su empleo ha sido terminado con efecto inmediato. El verdadero golpe llegó cuando el Colegio de Abogados anunció que investigaban a su abogado, el que había ayudado a presentar la orden de posesión temporal fuera de horario. Resultó que no solo era cómplice de la presentación irregular. Estaba románticamente involucrado con Carmen. Sus otros clientes empezaron a huir y en una semana su despacho sangraba. Pero fue Lucía quien entregó la revelación más devastadora. Me llamó un jueves por la noche. La voz temblando. ¿Podemos vernos? Hay algo que necesitas saber. Nos encontramos en una cafetería del centro. Terreno neutral. Parecía más joven que 18 años. Sombras bajo los ojos. Llevando una sudadera oversized como armadura contra el mundo. He estado pensando en lo que dijiste, empezó. Rodeando la taza de café con las manos. Sobre que papá no sabía que existía. No tenía sentido porque mamá siempre decía que había visto fotos de bebé. Que había elegido. Lucía. Déjame terminar. Sacó una carpeta. Revisé las cosas de mamá después de que su Facebook quedara expuesto. Encontré esto. Extendió papeles sobre la mesa, cartas. Docenas de ellas. Todas dirigidas a Miguel Navarro. Todas devueltas sin abrir. Marcadas, devolver al remitente, con la propia letra de Carmen. Ella escribió estas ella misma, explicó Lucía. Cartas falsas de papá rechazándome. Negándose a reconocer la paternidad. Nunca las envió. Solo las guardó. Accesorios para su historia. Mis manos temblaron mientras las leía. Cada una más cruel que la anterior. Pintando a papá como un monstruo que había abandonado a su hija. Todo ficción. Creada por una mujer preparando una estafa a largo plazo. Hay más, dijo Lucía en voz baja. Extractos bancarios. Ha estado recibiendo pagos de alguien llamado Roberto Sánchez durante años. 1.500 euros al mes. Como un reloj. ¿Roberto Sánchez? Conocía ese nombre. Era el exnovio de mamá de antes de casarse con papá. Lucía asintió. Hice las cuentas. Mamá dejó a papá en 2001. Yo nací en 2006. Pero estos pagos empezaron en 2005. La implicación quedó colgando entre nosotras como un arma cargada. ¿Crees que Sánchez es mi padre real? Sí, se rió amargamente. Mamá jugó a todo el mundo. Me hizo odiar a un hombre que nunca supo que existía mientras tomaba dinero de mi verdadero padre para guardar silencio. ¿Por qué Sánchez no luchó por la custodia? Está casado. Lo ha estado desde 2003. Probablemente no quería que su mujer supiera de la aventura. Recogió los papeles de nuevo en la carpeta. Voy a dar esto a tu abogado. Mamá tiene que enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho. Lucía. Esto la destruirá. Ella se destruyó sola. Por primera vez vi acero en su columna. No de nuestro padre. Sino suyo propio. Me usó como arma contra ti. Como accesorio para simpatía. Como billete de comida de Sánchez. Estoy harta de ser su peón. La historia salió a la luz a la mañana siguiente. La telaraña de mentiras de la estafadora de herencia se desmorona. A los medios les encantó. Pagos secretos. Cartas falsificadas. Una hija que ni siquiera podría estar relacionada con el hombre cuya herencia había intentado reclamar. El nombre de Carmen se convirtió en sinónimo de codicia y engaño. Su casero la desahució por violar la cláusula de moralidad en el contrato. Hacienda anunció que investigaba años de ingresos no declarados de Sánchez.
La Fiscalía abrió una investigación por fraude basada en las cartas falsificadas y las falsas afirmaciones de GoFundMe. Pero Carmen no había terminado. En un movimiento desesperado, publicó un vídeo final. Con aspecto demacrado y desquiciado. Culpa a todo el mundo, a mí por envenenar a Lucía. A su abogado novio por malos consejos. Incluso a Sánchez por seducirla años atrás. Alegó enfermedad mental. Dijo que la pobreza la había llevado a la desesperación. Los comentarios fueron despiadados. Alguien había encontrado sus fotos de vacaciones del año pasado. Un crucero a las Canarias. Claramente financiado por esos pagos mensuales que afirmaba no recibir. Su narrativa de madre soltera luchadora se derrumbó por completo. Sánchez finalmente habló, emitiendo un comunicado a través de su abogado. Confirmó los pagos. Dijo que eran apoyo voluntario para una niña que creía que podría ser suya. Había pedido pruebas de paternidad varias veces. Pero Carmen se había negado, amenazando con contárselo a su mujer si insistía. Había pagado por silencio, sin saber que ella simultáneamente construía un caso contra un hombre inocente. El clavo final vino de una fuente inesperada. El puesto de gerente de oficina del doctor Herrera requería manejar reclamaciones de seguros y facturación de pacientes. Una auditoría reveló discrepancias que se remontaban años. Pequeñas cantidades desviadas, ocultas en códigos de facturación complejos. Carmen había estado robando a su empleador mientras lloraba pobreza en Internet. Fue arrestada un martes por la mañana a las 8:45. Acusada de malversación, fraude y falsificación. Las fotos de ella esposada salieron en las noticias de la noche. La mujer que había orquestado un esquema tan elaborado por la modesta herencia de papá iba a prisión por robar a un dentista. Lucía me escribió esa noche, me voy a hacer una prueba de ADN. Necesito saber la verdad sobre quién soy. Entendí. Después de 18 años de mentiras, se merecía al menos una verdad sobre la que construir su vida. Sea cual sea el resultado, respondí. No eres ella. Eres mejor que eso. Quiero visitar su tumba, escribió. ¿Estaría bien? Sé que no era mi padre. Pero ojalá lo hubiera sido. Domingo a las 2, respondí. Te veré allí. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Carmen había intentado usar a Lucía como arma contra mí. Pero en cambio había forjado algo más, una conexión tentativa entre dos mujeres que habían sido víctimas de su manipulación. La casa ahora estaba vacía. La mitad de sus contenidos todavía faltaban desde aquel día con la furgoneta. Pero se sentía más ligera de alguna manera. Limpia de su presencia venenosa. La memoria de papá ya no estaba manchada por sus esquemas. La verdad no solo había ganado. Había expuesto cada mentira. Revelado cada engaño y mostrado al mundo exactamente quién era Carmen Vega. Y a diferencia de su persona cuidadosamente fabricada en Internet, esta revelación duraría para siempre. El juzgado era más pequeño de lo que esperaba. La televisión me había preparado para grandes salas con techos altos. Pero el juzgado de familia en Madrid era íntimo. Casi asfixiante. Me senté con Carlos en la mesa de la demandante mientras Carmen se encorvaba junto a su abogado de oficio. Sus vestidos veraniegos de diseño reemplazados por un traje gris conservador que no podía ocultar su derrota. La jueza Patricia Morales. No Morales el amigo. Que estaba bajo su propia investigación. Revisó los expedientes con ojos afilados. A las 10:15 llamó al orden. Este es un asunto civil respecto a las reclamaciones fraudulentas hechas por Carmen Vega contra la herencia de Miguel Navarro. Así como cargos de acoso, difamación y daño emocional intencionado contra Elena Navarro. El abogado de Carmen.
Un hombre cansado llamado Pérez intentó una defensa. Señoría. Mi cliente actuaba bajo la creencia de que su hija merecía representación. La jueza Morales le interrumpió. He revisado las pruebas, cartas falsificadas. Publicaciones en redes sociales falseadas. Una campaña de GoFundMe construida sobre mentiras demostrables. ¿Le gustaría explicar cómo algo de esto constituye buena fe? Pérez se removió incómodo. Angustia mental. Señoría. La pérdida del señor Navarro desencadenó. ¿Asistió su cliente al entierro del señor Navarro? Sí. Señoría. Entonces era consciente de su fallecimiento. Sin embargo, esperó hasta después de que la herencia estuviera resuelta para hacer sus reclamaciones. Momento curioso para el duelo. ¿No le parece? Carlos se levantó. Señoría. Nos gustaría presentar pruebas de los daños sufridos por mi cliente debido a la campaña de acoso de la señora Vega. Lo expuso metódicamente, las oportunidades laborales perdidas. El daño reputacional. El coste de medidas de seguridad tras amenazas online de gente que había creído las mentiras de Carmen. Capturas de publicaciones llamándome sin corazón y peor. Todas rastreables a las afirmaciones falsas iniciales de Carmen. Además, continuó Carlos. Las acciones de la señora Vega no se limitaron a difamación en redes. Obtuvo una orden de posesión temporal por canales irregulares. La usó para sacar objetos valiosos de la residencia Navarro y ha fallado en devolver dichos objetos pese a múltiples solicitudes. La expresión de la jueza Morales se oscureció. Señora Vega. ¿Dónde están los objetos que sacó de la casa? Carmen susurró con Pérez. Luego se levantó. Algunos se vendieron para cubrir gastos legales. ¿Vendió propiedad que no le pertenecía? Creía que Lucía tenía una reclamación legítima. ¿Basada en qué fundamento legal? La voz de la jueza podría haber congelado fuego. ¿Estableció la paternidad durante la vida del señor Navarro? ¿Solicitó pensión alimenticia? ¿Hizo alguna reclamación legal a su herencia antes de su muerte? Silencio. Lo tomo como un no. La jueza Morales se volvió hacia mí. Señora Navarro. ¿Qué busca? Me levanté. La voz firme pese al temblor en las manos. Quiero que se devuelvan los bienes de mi padre o se compense a valor de mercado justo. Quiero una orden de alejamiento permanente que impida a la señora Vega contactarme o hacer más reclamaciones contra la herencia de mi padre. Y quiero un reconocimiento público de sus acciones fraudulentas. ¿Y Lucía? Estalló Carmen. Ella es inocente en esto. Lucía retiró cualquier reclamación a la herencia, informó Carlos al tribunal. También ha proporcionado pruebas del patrón de engaño de su madre, incluidas cartas falsificadas que pretendían ser del señor Navarro. La jueza Morales revisó la declaración jurada de Lucía, su expresión volviéndose más severa con cada página. Señora Vega. ¿Creó correspondencia falsa pretendiendo ser de Miguel Navarro? Pérez puso una mano restrictiva en el brazo de Carmen. Pero ella se lo sacudió. Estaba protegiendo a mi hija del rechazo. Fabricando un rechazo que nunca ocurrió, la jueza dejó los papeles. Señora Vega. Ha admitido robo, falsificación y fraude. Este tribunal falla a favor de la demandante en todos los cargos. Detalló la sentencia. Carmen pagaría restitución completa por todos los objetos vendidos. Más daños por difamación. Se concedió una orden de alejamiento permanente, ningún contacto. Directo o indirecto. Incluidas redes sociales. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Además, continuó la jueza Morales. Este tribunal ordena a la señora Vega publicar una retractación de todas las afirmaciones falsas hechas contra Elena Navarro en las mismas plataformas donde ocurrió la difamación original. Señoría, intentó Pérez.
La situación legal actual de mi cliente hace difícil el pago. Su cliente debería haberlo considerado antes de embarcarse en una campaña de acoso y robo, espetó la jueza. Si puede permitirse cruceros a Canarias, puede permitirse la restitución. Además, remito este asunto al juzgado penal respecto a los cargos de falsificación. La máscara de Carmen finalmente cayó. Esto no es justo. Soy su madre. Me merezco. Se merece exactamente lo que ha ganado, dijo la jueza Morales fríamente. ¿Qué es una sentencia civil? Una orden de alejamiento y cargos penales pendientes. Lo que no se merece es ninguna reclamación sobre la herencia de Miguel Navarro ni ningún lugar en la vida de su hija. Ella la envenenó contra mí, Carmen me señaló. Su compostura completamente perdida. Convirtió a mi propia hija. Su hija se volvió contra usted cuando descubrió sus mentiras, corrigió la jueza. Este tribunal queda aplazado. El mazo cayó con finalidad. Carmen se lanzó hacia mí mientras el alguacil se movía para escoltarla fuera. Esto no ha terminado. ¿Crees que has ganado? Soy tu madre. No, dije en voz baja. Encontrando sus ojos desquiciados. Eres una extraña que me abandonó hace 26 años. Y ahora eres una extraña con una orden de alejamiento. El alguacil la apartó. Sus amenazas resonando en las paredes del juzgado hasta que la puerta se cerró detrás de ella. Pérez recogió sus archivos sin una palabra. Probablemente ya calculando cómo distanciarse del caso. Carlos me apretó el hombro. Se acabó. Ganaste. Pero de pie en ese juzgado vacío. No me sentía victoriosa. Solo cansada y triste por la relación madre-hija que nunca existió y nunca podría existir ahora. ¿Fuera? Un sol inesperado calentaba los escalones del juzgado. Lucía esperaba junto a un banco. Las manos metidas en los bolsillos. ¿Cómo fue? Preguntó. Orden de alejamiento. Restitución. Remisión a cargos penales. Asintió. Sin sorpresa. Recibí los resultados del ADN ayer. Sánchez es mi padre. También mintió sobre eso. Lo siento. No lo sientas. Logró una pequeña sonrisa. Al menos ahora sé la verdad. Toda. Nos quedamos allí torpemente. Dos mujeres conectadas por mentiras pero no por sangre. Esa oferta de visitar la tumba, dijo Lucía finalmente. ¿Sigue en pie? Domingo a las 2, confirmé. Se alejó. Los hombros más rectos que cuando había llegado. La verdad nos había liberado a las 2, a ella de un legado falso. A mí de una madre que solo había sabido tomar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo en el trabajo. Vi las noticias. Tómate todo el tiempo que necesites. Tu mesa te espera. El sol se sintió más cálido de repente. Tenía mi carrera de vuelta. Mi reputación restaurada. La memoria de mi padre limpia. Carmen había intentado quedarse con todo. Pero solo había conseguido perder lo poco que le quedaba. La justicia servida fría en un pequeño juzgado un jueves por la mañana sabía mejor que cualquier venganza que pudiera haber planeado. La mañana después del veredicto. La retractación ordenada por el juzgado de Carmen apareció en sus cuentas de redes sociales. Escrita en el lenguaje rígido del cumplimiento legal. Admitía representaciones erróneas y errores de juicio. Las secciones de comentarios explotaron con rabia de los que había engañado. Exigiendo reembolsos por su inversión emocional en su tragedia fabricada. Para el mediodía. Sus cuentas estaban desactivadas. Carmen Vega desapareció del mundo digital tan completamente como una vez desapareció de mi vida. Pasé la tarde en el jardín de papá.
Las manos hundidas en la tierra que él había amado. Los rosales necesitaban poda. Sus flores de finales de verano pesadas con el peso de la temporada. Cada corte se sentía terapéutico. Quitando lo muerto para dejar espacio al nuevo crecimiento. El sonido de neumáticos en la grava me hizo levantar la vista, un coche patrulla. Pero esta vez no estaba preocupada. El agente López bajó. Expresión satisfecha. Pensé que querría saberlo, dijo. A Carmen le denegaron la fianza en los cargos penales. Las pruebas de falsificación eran demasiado fuertes si se considera riesgo de fuga. Asentí. Sintiendo nada, ni satisfacción. Ni vindicación. Solo vacío. Tu padre estaría orgulloso, añadió López. La forma en que manejaste esto. Habría odiado todo. Dije el drama. El espectáculo público. Era un hombre privado. Pero crió a una luchadora. López se tocó el sombrero. Cuídate. Elena. El domingo llegó fresco y claro. A las 1:55 aparqué en el cementerio de la Almudena. Los arces empezaban a cambiar de color. La tumba de papá estaba en la colina que eligió años atrás. Con vista a las montañas que amaba. Lucía ya estaba allí. De pie torpemente junto a la lápida. Había traído flores. Margaritas sencillas. Nada lujoso. Hola, dijo suavemente. Hola. Nos quedamos en silencio. Leyendo la inscripción, Miguel Navarro. Padre querido. Mide 2 veces. Corta una. Su dicho favorito. El credo del carpintero que aplicaba a toda la vida. Háblame de él, pidió Lucía finalmente. Algo real. No lo legal ni el drama. Solo él. Y lo hice. Le conté de los pancakes de los domingos con forma de herramientas porque eso era lo único que sabía dibujar. De bailar en la cocina con música de los 70 mientras la cena se quemaba. De la vez que condujo 6 horas para traerme tampones al campamento de verano porque me daba demasiada vergüenza pedírselos a los monitores. Suena maravilloso, susurró. Era imperfecto. Terco como el solo. No sabía cocinar nada más que desayuno. Pero aparecía. Cada día aparecía. Lucía colocó sus margaritas contra la piedra. Siento que nunca lo conoceré. Y siento lo que mi madre lo que te hizo pasar. ¿Nuestra madre? Corregí. Sorprendiéndome a mí misma. Es nuestra madre. ¿Rota? Egoísta. Criminal. Pero nuestra. ¿Cómo perdonas eso? Lo pensé. Mirando nubes que pasaban sobre las montañas. No lo hago. Pero tampoco dejo que me envenene. Papá solía decir que aferrarse a la rabia es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Hombre inteligente. El más inteligente. Nos fuimos juntas. Caminando despacio entre las filas de recuerdos hasta los coches. Lucía dudó. Empiezo la universidad comunitaria el mes que viene, dijo. Alejándome de todo esto. Haciendo mi propio camino. Bien por ti. Quizás podríamos tomar un café alguna vez. No como hermanas. Exacto. Solo como 2 personas que sobrevivieron a Carmen Vega. Lo consideré. Esta chica que compartía mi trauma pero no mi sangre. Que había sido arma y víctima a la vez. Quizás, dije. Veamos a dónde lleva el camino. Sonrió. No la sonrisa de nuestro padre. Sino la suya propia. Luego se fue. Dejándome sola con la luz de la tarde. Volví a la casa de papá. Al jardín que plantamos juntos.
El cartel de se vende que había pedido estaba listo en el garaje. Pero no pude ponerlo. Todavía no. En cambio, me senté en los escalones del porche donde me enseñó a atarme los zapatos. Donde esperamos a mamá volver hasta que quedó claro que nunca lo haría. La casa estaba más vacía ahora. Algunas de sus cosas todavía faltaban. Vendidas por una mujer que confundió su precio con su valor. Pero los huesos permanecían. Las paredes que él construyó. Los cimientos que puso tanto en madera como en mí. Carmen había intentado robar este legado. Pero nunca entendió que no se trataba de propiedad ni posesiones. Se trataba de aparecer día tras día. Incluso cuando era duro. Especialmente cuando era duro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. Carmen se declaró culpable para evitar el juicio. 3 años mínimo. Realmente se acabó. Dejé el teléfono sin responder. Se acabó era un término relativo. Las batallas legales habían terminado. El drama público concluido. Pero el trabajo privado de sanar. De construir algo de los escombros. Apenas empezaba. El sol se ponía detrás de las montañas. Pintando el cielo en tonos de final y principio. Mañana volvería al trabajo. A diseñar hogares para familias intactas. Pero esta noche me senté en el porche de mi padre y sentí la solidez de lo que él construyó. Lo que nadie podía robar. En el jardín. Sus rosales seguían floreciendo. Indiferentes al drama humano. Florecerían el verano que viene también. Estuviera yo aquí o no. Pero yo estaría. Porque eso es lo que haces por las personas que aparecieron por ti. Apareces por su memoria. Cuidas sus jardines. Honras sus lecciones. Y nunca dejas que nadie te haga olvidar la diferencia entre una casa y un hogar. Papá me enseñó que valía más que cualquier herencia. Más fuerte que cualquier reclamación legal. Era mío. Ganado no por sangre o documentos. Sino por 26 años de ser amada por un hombre que sabía que la mejor venganza contra el abandono era simplemente quedarse. La luz del porche se encendió. El temporizador automático que instaló la primavera pasada. Todavía cuidando de mí incluso ahora. Gracias. Papá, susurré a la casa vacía que nunca estuvo vacía de amor. En algún lugar en una celda. Carmen estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. En algún lugar en una residencia universitaria. Lucía estaba construyendo una vida libre de mentiras. Y aquí. En el hogar que me había protegido en cada tormenta. Por fin estaba lista para dejar de luchar y empezar a sanar. La guerra había terminado. Había ganado negándome a convertirme en ella.